Vamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista con Elliot Abrams. Para quien nos acaba de sintonizar, recordemos que Elliot Abrams, a pesar de no estar tan activo, depende si está activo, porque actualmente es el principal investigador de estudios del Medio Oriente para el Consejo de Relaciones Exteriores, es del Comité para la Paz y la Seguridad del Golfo, pero bueno, fue durante el gobierno de Reagan secretario adjunto de Relaciones Internacionales, Derechos Humanos e Interamericanos, asesor nacional para la seguridad durante el gobierno de Bush. Trump lo nombró al frente de toda la transición que se intentó hacer en Venezuela, y representante especial de Estados Unidos para Irán, etcétera. Un hombre muy importante, medio siglo de historia de las relaciones diplomáticas norteamericanas pasan por su buró. Y le preguntamos sobre Cuba. Si era verdad eso del pacto Kennedy-Khrushchev, si que a los cubanos nos habían dado la mala, y miren en lo que dice. Empezamos realmente hablando de América Latina en general, ¿no? Adelante. América Latina. Yo tengo la impresión, 30 años en los que he entrevistado a muchas personas yendo a Washington, de que no se toman muy en serio desde Washington la política hacia América Latina. El caso suyo es un caso excepcional. Usted ha pagado un precio bastante grande, a mi modo de ver, por ayudar a los demócratas nicaragüenses, pero Nicaragua ha dado un ciclo que yo diría que está peor en algunos aspectos que en la época, los 10 años de sandinismo puro. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿En Nicaragua? Sí. Y bueno, aquí nadie le parece interesarle, es lo que me preocupa. Bueno, en el caso de Nicaragua, el cambio empezó con los dichos liberales, con Arnaldo Alemán, con nicaragüenses que han sido, comprados por los sandinistas. Y ahora es aliado de Ortega. Sí. Pero en un sentido más general, creo que es verdad que en Washington, en el Departamento de Estado, de Defensa, Casa Blanca, CIA, el enfoque era Europa. Y ahora más o menos está cambiando a China. Lentamente, pero está cambiando. En el caso de América Latina, poca gente han sido muy interesado. Nadie habría dicho a un joven llegando al Departamento de Estado, para hacer una carrera buena hay que enfocar América Latina. ¿Eso no lo dijo Reagan? No. Reagan aparentemente le recomendó a alguien que si quería hacer una buena carrera no se interesara en América Latina. ¿Eso es cierto? ¿Usted que conoció a Reagan? No, yo diría, Reagan es diferente en parte porque viene de California, que tiene frontera con México. ¿O era Nixon el que dijo eso? Puede ser. Sí, Nixon. Yo creo que fue Nixon. Sí. Pero en general, lo que es importante, ¿cuánto tiempo del secretario de Estado o del presidente está utilizado en reuniones con presidentes de América Latina, en estudiando, en leyendo, en visitando? Hay NATO, hay grupos con Japón, Australia, India ahora, y siempre América Latina tiene mucho menos atención. Pero no es un error pensando que Cuba, por ejemplo, es aliada. Cuba puede que no sea importante, pequeño, pero sí, es aliado, le sirve a los grandes enemigos, a Rusia, a China, a Corea del Norte. Es un peligro a 90 millas que no toman en serio. Cambió durante la crisis con Cuba para unos años, y con Reagan unos años con América Central. Pero después, como siempre, América Latina tiene mucho menos atención que Europa o ahora Asia. Cambia para un año, 2 años, 3 años. Sí es un error. El peligro
viene de ahora, venía de Rusia, ahora China, Rusia, Irán, y no de Brasil o Argentina, en verdad no de Cuba hoy. Tienen un servicio de inteligencia muy bueno, pero no es un peligro a los Estados Unidos, y los rusos no se interesan mucho en Cuba hoy. Venezuela también. Esa era la misión de Ana Belén Montes, decir que Cuba no era un peligro. Cuba estaba interesada en que no se le viera como un peligro, pero, por ejemplo, ahora mismo, disculpe que le lleve la contraria, le está mandando, a pesar de su experiencia y no la mía, Cuba está mandando mercenarios a Rusia. Cuba le sirve de antena de repetición a toda la propaganda de Rusia en América Latina. Tienen, además está el peligro del síndrome de La Habana. System Minute acaba de hacer un reportaje que ha tenido repercusión. Yo utilizaría la palabra problema y no un peligro, porque durante la crisis con Kennedy hemos acordado con Rusia que nunca iban a poner en Cuba armas peligrosas nucleares, por ejemplo, misiles contra los Estados Unidos. Durante los años de Trump. A cambio, disculpe, de no tratar de producir un cambio de... Sí, eso fue el acuerdo. Los cubanos salimos perdiendo en esa historia. Claro que sí. Es el problema siempre en acuerdos con esos regímenes, que es un acuerdo con el régimen, contra el pueblo. Siempre es así. En el caso de Venezuela, iba a decir que hemos recibido información que misiles iban a llegar de Irán que puedan... A ver, si quieren ver la entrevista completa, la vamos a poner en las redes, pero a mí me parece, esto es tremendo. Fíjate lo que dice, es verdad, eso fue lo que acordamos en la época de Kennedy. Yo le digo, los cubanos salimos perdiendo, me dice, sí, es un acuerdo con el régimen contra el pueblo, y siempre es así. Lo más normal del mundo. Y ese es el primer detalle. El otro que me gustaría saber tu opinión es que él dice que Cuba es un problema, no un peligro. A lo mejor padecemos los cubanos de una suerte de espejismo de autopercepción. Claro. Nos creemos y no nos damos cuenta. Uno de mis hijos me dijo algo que Abrams le da la razón me lo había dicho hace tiempo. Dice, oye, Cuba se aprovecha de su insignificancia. Claro, no, mira, yo supongo que cuando ellos hacen este tipo de análisis, lo hacen desde el punto de vista de si Cuba en realidad tiene un poder militar para causarle un problema a Estados Unidos, y es obvio que no. En Cuba desembarca no ya la 82 División Aerotransportada, sino 3 patrullas de policía 3 patines de Hialeah Garden. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.